Bienvenidos todos jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy. Espero que se vayan conectando los demás. Vamos a ver el día de hoy o a continuar con este análisis que estamos haciendo de este derecho notarial. Y vamos a ver bajo este argumento entonces el libro de cotejos. Recuerden, acabamos de ver anteriormente a en cuanto a este tema, los protocolos, que era lo que veníamos nosotros analizando en cuanto la escrituración, estas son esas escrituras, estos datos que el notario tiene que hacer. Bueno, pues cuando el notario realice, recuerden, una escritura, un acta, pues lo tiene o un poder notarial, lo tendría que escriturar y bueno, lo tiene que ingresar dentro del protocolo. Y que este protocolo decíamos que, bueno, pues hay un protocolo ordinario, un protocolo especial, un protocolo especial de Inmobiliario Federal y un protocolo electrónico. Y esto, bueno, pues él lo tiene que recabar. Pero el notario hace otro tipo de funciones. O dentro de sus funciones está esta nueva que estamos viendo aquí en pantalla, que es el famosísimo libro de cotejos. ¿Sale? Este libro de cotejos, esto está regulado en el artículo 72 de la ley del notario. Y refiere esta situación en cuanto a su libro de cotejos. Bueno, en el libro de cotejos se asentarán los datos que identifiquen el cotejo de documentos auténticos con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, sin más formalidades que su anotación en el mismo. Entonces, cuando el notario necesite hacer un cotejo, ¿y qué significará esto? Creo que ya ustedes ya les había mostrado, que el notario puede certificar, en este caso cotejar, que tiene a su vista un documento original, ¿sale? Y que él le va a dar el visto bueno de que sí es un documento original y que lo está validando. O sea, le está dando su validez que efectivamente es un documento original. Nada más. Es decir, hacer que una copia, en este caso una copia certificada, la esté cotejando con su original. Nada más se refiere a eso. Les mostré yo en alguna clase anterior, una sesión pasada, les mostraba yo mi cédula profesional, que efectivamente fui a cotejar con un notario. Efectivamente, tuve que ir yo con un notario para que me regalara una copia certificada, pero lo que él hace es cotejar, ver por sí mismo que esta copia pues es fiel del original y que hace las veces de ese original, ¿sale? Esto puede ser de distintas cosas. Por ejemplo, podemos mandar certificar una escritura para que el notario verifique que efectivamente esa copia certificada es fiel de la original, textual. Podemos mandar certificar un contrato, un poder notarial. Acuérdense que el poder notarial pues, es uno y después ya las copias certificadas que cada uno de nosotros traiga. Podemos mandar certificar cualquier documento original que nosotros requeramos y que para no sacar el original con el miedo de perderlo o por alguna situación que nos piden el original, nosotros podemos llevar una copia certificada. Entonces, por ejemplo, si nosotros como abogados necesitamos exhibir un documento original, pero no queremos entregar el documento original a la dependencia, al tribunal, al juzgado, en el expediente, no lo queremos exhibir original, fácil. Vayan a sacar una copia certificada ante un notario, este se los va a cotejar. El cotejo significa eso, ver que es exactamente una copia del original.
Y esa copia certificada, porque es del notario, va a ser las veces de un original. Exactamente. ¿Para qué nos serviría? Bueno, ya ocuparían ustedes su copia certificada sin necesidad de traer ustedes el documento original. Y esta copia certificada se las tiene que hacer valer cualquier autoridad que pues necesitemos nosotros esta disposición. ¿Sale? Eso es lo importante en esta, bajo este orden de ideas, ¿no? Para eso le sirve. Y bueno, el notario va a tener otro libro, igual como los protocolos que tiene que ir formando el notario, bueno, pues va a tener otro libro, pero este libro se llama específicamente libro de cotejos, nada más. Y ahí va a hacer valer, pues todo lo que el notario cotejó, para que si una autoridad quisiera validar si esa copia pues tiene esa validez o si el notario efectivamente realizó ese instrumento, bueno, pues lo hace o lo tendría que hacer de esa forma. ¿Vale? Este libro dice que se formará por el conjunto de 150 folios separados, numerados y encuadernables, con su respectivo apéndice e índice con las formalidades y requisitos que determina en el reglamento. Lo mismo. El notario tiene que dar esa validez, certificar, tiene que tener ese libro en el cual él certificó todos estos datos, todos estos documentos, porque pues él tiene que registrar pues todo lo que él hace. Entonces, para cualquier situación, pues él validar, pues que efectivamente está haciendo bien su trabajo ante el colegio, ante la Secretaría de Justicia y pues bueno, ante el Archivo General de Notarías, porque finalmente todo esto va para allá. Y si nosotros requerimos algún dato, ahí está, y nosotros podemos ir a solicitarlo para cualquier situación. ¿Sale? Fernando, dígame usted. Sí, disculpe, licenciado, no es en cuestión a la clase, sino que me salió una emergencia y quería decirle que pues ahorita me voy a estar moviendo, pero no me quiero desconectar para escuchar la clase. Entonces, pues voy a estar conectado y pues escuchando la clase por si me pregunta algo. Muchas gracias. Gracias, Sí, gracias. porque voy a estar manejando y pues sí, tampoco para arriesgarme, ¿no? Por favor. Y si no, acuérdense que les he estado subiendo sus clases grabadas al Classroom para que ustedes pues vuelvan a revivir la clase. Oh, Bueno, cierto. que ya no me han de querer escuchar otra vez, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. No, sí, licenciado, ¿cómo cree? Entonces, voy a estar conectado. Gracias. Perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, continúo. Entonces, esto queda en la ley, pero el reglamento nos habla precisamente de cómo es que debe de pues, hacer este libro de cotejos. Dice, artículo 51. El libro de cotejos y su respectivo apéndice e índice se regirán por lo siguiente. Esto para identificar, separar el protocolo del libro de cotejos, que son pues distintos. Uno, el libro de cotejo se formará por el conjunto de 150 folios separados, autorizados, numerados y encuadernables, los cuales llevarán el sello del notario en la parte superior izquierda del anverso. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Déjenle saco otra vez mi cédula. Ahora les voy a sacar la cédula de maestría. Esta es mi copia certificada de cédula de maestría. Ahí está. Ahí está. Y aquí dice copia, aquí precisamente dice copia cotejada o copia cotejado, algo así. Viene su sello y viene su firma. Por ahí es una rúbrica muy pequeñita. Y del lado adverso, que dice ahí, bueno, pues ahí ya está otra vez, pues todo lo que dijo, el sello, la firma y el holograma, ¿sale? Que es con lo que se va a identificar. Y de nada más lo voy a leer. Yo, licenciado Fernando Israel Correa Sapien, notario público interino
número 50-164 del Estado de México, certifica que cotejé en 2 tantos la presente copia fotostática, que es una reproducción de su original, que tuve a la vista y que va en una hoja útil, solo por el adverso, y consiste en la cédula profesional de educación superior con efecto de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de maestría en Derecho Procesal Penal, con número 9972049, expedida el 28 de julio del 2016, por el doctor Bernardo Espino del Castillo Barrón, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en favor de José Velázquez Contreras, con lo que cotejé a solicitud de él mismo, según asiento con número de registro 10.350, de fecha 28 de marzo del 2017, del libro de cotejos, marcado con el número 04 de los de su clase, del protocolo a mi cargo, o sea, fue la cuarta. Lo anterior en términos del artículo 117 de la ley del notario y 51, fracción quinta del reglamento del notario, ambos del Estado de México. Entrada de Pantla a los 28 días del mes de marzo del 2007. Bueno, aquí está. Esta copia cotejada o este cotejo fue de un folio de 150 de este libro, fue la número 4. Esta fue esta fue la de maestría y la de licenciatura. Ahorita les voy a decir dónde se registró. El asiento 9.351. 9.351. Obviamente acuérdense que cada 150 tiene que ir haciendo libros, ¿no? Cada 150, pues en este caso ya llevaba pues muchas copias certificadas o cotejos de esta pequeñísima copia. Entonces, pues esto es la idea, ¿no? De nosotros solicitar una copia certificada de estos documentos que nosotros en su momento pues debiésemos o pudiésemos ocupar. Para cualquier situación, nosotros como abogados podemos, en vez de traer nuestra cédula original, bueno, en este caso yo traigo mi cédula original, ¿no? Y traigo dos duplicados que solicité ante la Secretaría en su momento, porque pues ahora ya no dan así, entonces para evitar pérdida o extravío, pues yo traigo siempre mi duplicado. Esto, bueno, pues para evitar que vaya a perder yo la original y pues me llamaba, ¿no? Entonces traigo mi original y traigo también mis duplicados, ¿sale? Esto para cualquier situación que vaya a suceder algo, entonces evitar cualquier situación, ¿sale? Bueno, para esto me sirve. Después dice, 2, al iniciar cada libro en una hoja sin numerar, se asentará la autorización de la consejería, quien lo comunicará al archivo para que éste lleve el control correspondiente. Exactamente igual. Aquí en los libros de cotejos no es necesario que expida pues, una escritura, como lo vimos, porque no pertenece a una escritura, únicamente corresponde a un cotejo, ¿sale? A una certificación, ¿sale? Nuestra cotizada copia certificada, que además son caras, ¿no? 750 hasta 1,500 una copia certificada. Entonces, imagínense. 2, bueno, pero en cada uno de los libros de cotejo tiene que estar esta hoja donde asentarán esta razón para que él pueda autorizar o pueda certificar o cotejar precisamente estos documentos originales. Número 3, el notario y en su caso su asociado, acuérdense que los notarios se pueden asociar, asentarán en una hoja en blanco el tamaño de los folios, la razón de apertura en la que expresará su nombre, el número de notaría a su cargo, la mención de ser libro de cotejos con indicación del número que le corresponde, la fecha, su sello y la firma. Esto para darle validez a este libro de cotejos, porque recuerden que si yo quisiera una copia certificada de esta copia certificada nuevamente, pues fácil, voy con el archivo, solicito que me expida una copia certificada de eso, de esa actuación, de esa copia, y me la tendrá que expedir nuevamente. Ya no el notario, ya entonces en su caso el archivo. Dice, cuarta, al final del reverso de cada folio, el notario estampará su firma y sello de autorizar.
inmediatamente después del último asiento que tenga cabida en el libro. Asentará una razón de clausura ordinaria indicando la fecha en que se efectúe, el número de asientos realizados con mención en particular del primero y el último, el cual firmará y sellará. Cada 150 tendrá que hacer un libro. Cada asiento de cotejo se hará mediante numeración progresiva e ininterrumpida para cada notaría. El que deberá contener el número que le corresponda, la fecha en que se efectúe, el nombre del solicitante, el número de documentos exhibidos, el número de copias cotejadas de cada documento, con inclusión de la que se agregará al apéndice y las observaciones que el notario juzgue oportuno agregar. Entre asiento y asiento se dejará el espacio suficiente a fin de distinguir uno de otro. Por ejemplo, alguna vez solicité mi título que me lo cotejaran para que en algún momento que me pidieran el original, porque lo tengo en mi cuaderna, perdón, lo tengo ahí enmarcado, y que me pidieran mi título original, bueno, pues lo tendría que en su caso desenmarcar y llevar. Para eso es que son las copias certificadas o las copias cotejadas para verificar que efectivamente se llevó a cabo mediante este término, ¿sale? O mediante en este notario para que él certifique que efectivamente es un original, como si fuese un original. Entonces se tiene que hacer toda esta anotación. Si ustedes en la lectura me pusieron atención, en mi copia certificada de cédula decía que fue en dos tantos, o sea, me dieron dos copias, que ya las perdí es otra cosa, pero todavía por lo menos tengo una. Luego dice, 6. La certificación que se haga en la o las copias cotejadas mencionará el número y fecha de asiento que le corresponda. Esto para que en caso de querer otra copia, bueno, sepamos nosotros que ahí se encuentra. 7. El notario deberá llevar un apéndice del libro de cotejos, en el que se formará con una copia sellada y firmada de cada uno de los documentos cotejados y los que ordenará en forma progresiva de acuerdo a su número de asiento. Dichas copias se integrará en legajos. Igual, así como se hacen los cotejos, bueno, en este caso en los protocolos que deben de llevar en la escritura y en su caso los apéndices, en este caso igual, tiene que estar sustentado el cotejo. ¿Con qué se cotejó? Con una copia que se describa ahí, precisamente por esta situación, para que en caso de que yo requiera otra copia certificada de eso que me expidió, el archivo no tenga problema, vaya y saque eh, en su caso el apéndice y sepa pues qué es que se está entregando. Para eso, nada más, para sacarle una copia fiel de ese documento. Y dice, 8. El notario encuadernará el libro de cotejos, así como su apéndice, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de clausura ordinaria del libro. Acuérdense, se tiene que cerrar cada año y una vez que se cierre se tendrá que mandar a encuadernar. Y una vez que hayan pasado los 5 años de antigüedad, se tendrán que mandar al archivo. 9. El notario llevará por duplicado un índice por cada libro de cotejos. Ojo, el índice. Recordemos que el índice pues, es toda esa numeración, esa lista donde se indique a qué corresponde cada uno de estos folios. El notario llevará por duplicado un índice por cada libro de cotejos, que contendrá el nombre del solicitante, la fecha y el número de asiento. Es por duplicado, sí, para que cuando se tenga que enviar al archivo, el notario se quede un libro de apéndice libro de índice para que sepa qué hizo y poder ir a buscar más fácil, más rápido. Y el segundo lo tendrá que mandar al archivo para que en su momento, bueno, pues se pueda ahí verificar esa parte, ¿sale? 10. Los libros de cotejos, sus apéndices e índices, se remitirán al archivo para su guarda definitiva a los 5 años contados a partir de la fecha de su clausura. En caso contrario, se atenderá a lo previsto por el artículo 40 de este ordenamiento. Bueno, aquí en caso de que no lo mande, se lo va a mandar obligadamente, el archivo le va a decir, oye, pues ya pasaron el tiempo y no me lo has mandado, entonces échale. Acuérdense, cada 5 años. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en diciembre, empezando enero, tiene todo enero para mandarle, si estuviésemos en el 2022, tiene todos esos 30 días de enero para mandarle el protocolo que se cerró del 2016.
o protocolos y índices. Luis. Sí, licenciado, tengo una duda. Por ejemplo, ve que últimamente han estado pidiendo, no sé, una copia de tu acta de nacimiento certificada. Por ejemplo, si yo tengo la original que me dieron desde que nací, que es la de color verde todavía, y a esa le saco una copia, ¿la puedo llevar a certificar con un notario? ¿O él la tiene que hacer aparte? No, miren, miren, la ley nos indica que sí se podría, pero como es un documento, digámosle, vamos a decirle que es un documento eh, oficial, en este caso de esta acta de nacimiento, la copia certificada tiene que ser la del oficial del registro civil, porque tiene dos objetivos. ¿Por qué es que te piden una copia certificada o por qué es que piden una copia certificada? Miren, el hecho de pedir esa copia certificada es para validar que no se ha realizado ninguna anotación en esa acta. Entonces, si tú la llevas con el notario a certificar, el notario te la va a certificar y te va a decir que efectivamente es original, es una copia fiel de su original, pero además de que no te conviene llevarla con el notario porque el notario te va a cobrar por certificarla entre 1,000 y 1,500 pesos. Entonces, te sale más caro que ir al registro civil o a la maquinita para que te extiendan una copia certificada o legalizada, le llaman ahora, que te cuesta 80, 90 pesos o hasta 100 pesos y que te va a salir más barato. Pero es con la intención, en este caso, de las actas de nacimiento, de función, matrimonio, divorcio y adopciones, te va a servir precisamente para describir si esa acta no tiene ninguna anotación. Es decir, puede ser que hayas corregido tu nombre, que haya tenido una certificación, una actualización en cuanto a un reconocimiento de hijo, no sé, cualquier circunstancia que ahí se amerite, esa certificación que te está pidiendo de tu específicamente de actas, por allá, si nosotros nos regresamos al tema del registro civil, precisamente él tiene esa fe pública para expedir esas copias certificadas, pero es única y exclusivamente para validar que efectivamente esa persona, por ejemplo, la de nacimiento, pues que sigue vivo, porque posiblemente falleció y tú lo quieres hacer pasar por vivo, entonces tengamos esta acta actualizada. Por ejemplo, la de matrimonio, cuando te piden la de matrimonio es precisamente para validar que tú estás soltero, o que ya emitiste el divorcio. En el acta de matrimonio, cuando te divorciaste, se hace la anotación en el acta de matrimonio que ya se disolvió el vínculo matrimonial. Entonces, esa es tu prueba idónea. Entonces, por ejemplo, si te casaste, ojo, si te casaste en el mismo lugar donde te registraste tu nacimiento, en la de nacimiento aparece que te casaste con tal persona en tal fecha. Esto siempre y cuando te hayas casado en el mismo lugar donde te registraron. Entonces, para eso te va a servir el que tengas una acta actualizada, certificada, porque viene actualizado todos tus datos que pudiesen originarse en el acta de nacimiento. Por ejemplo, en el acta de nacimiento, cuando fallece la persona, en la de nacimiento aparece ahí, ¿sabes qué? Ya falleció la persona. Igual, si falleció en el mismo lugar donde fue registrada. Entonces, tiene ciertas ventajas o también desventajas el hecho de que te pidan esta copia certificada y que existía controversia precisamente por esto, porque te decían que cada 6 meses tenía validez esta copia certificada y tenías que tú actualizarla. Bueno, pues esta terminó de los 6 meses. Se supone que la original, esa sí definitivamente ya no te sirve. Tenemos que ir a sacar una copia certificada y que ahora te da la opción internet y que tengas que pagarla en el banco para que no tengas que ir hasta el registro donde esto para el Estado de México y que puedas extender una copia certificada inmediata, ¿no? Así, rápido. ¿Sale? Ok, licenciado, entonces la de la maquinita también se puede decir que es un poco confiable, un 50%.
¿Bien? Ah, ok. Mira, te voy a decir por qué. La única diferencia entre la de la maquinita y la que te expidan en el registro civil tiene una función o tiene dos funciones, dependiendo qué tipo de copia certificada quieres. Porque si nada más quieres validar tu fecha de nacimiento, tu nombre, algunas situaciones, te dan la del sistema. La del sistema es la que vas por la maquinita y tiene confiabilidad del 100%. Te la tienen que aceptar en todos lados. Es más, hasta la del internet, porque ya tiene esas cadenas originales. Esos códigos QR, la cadena original que hemos estado viendo y se los he enseñado, esas situaciones es porque le dan esa validez, esa certificación. Pero, si algún trámite personal que tú vayas a realizar y que te pidan una copia fiel del libro, sacan del tema, la sacan directamente del libro, o sea, abren el libro, van, buscan, le sacan una copia en la hoja del registro que te expide, se ve que es una copia del libro original. Entonces, esa es una copia fiel. ¿Para qué te va a servir? Te aparece el nombre de tus papás, cómo es que fuiste registrado y demás otras situaciones. En la copia del sistema únicamente aparece tu nombre. Nada más, no aparece otra cosa. Nada más aparece esa visualización para cuando nosotros, ¿qué es la copia que nos piden? ¿La copia fiel o una copia certificada del sistema? Identifiquemos esa parte, por favor. Ah, ok. Sí, está bien, licenciado. Muchas gracias. No, de nada. Sigo pendiente. ¿Dudas con esta parte de el libro de cotejos? De mi parte, no, licenciado. No, Lic. Va, que va. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es precisamente cómo vamos a dar por clausurados estos protocolos. Ya vimos qué podían contener, qué es lo que teníamos que ingresar, cuáles eran los datos o los hechos, actos que podemos nosotros constituir en cada uno de estos protocolos, pero estos protocolos se deben de clausurar, ¿sale? Es decir, el notario tiene que darle fe que ese protocolo consta de lo que ya está, para que él mismo o cualquier otro notario no pueda, o cualquier otra persona no pueda agregarle algo más y pueda decir que otra cosa ha sucedido sin la certificación del notario. ¿Sale? Un segundo. Entonces, seguimos con esto del protocolo, ¿cómo se va a clausurar? Bueno, dice así, cuando el notario considere que ya no se puede dar cabida a otro instrumento más en los folios restantes de algún volumen, cerrará simultáneamente todos los volúmenes que esté utilizando y asentará razón de clausura ordinaria en un plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha del último instrumento, en la que expresará el número de instrumentos contenidos en cada volumen, cuántos no pasaron, el número de folios utilizados y no utilizados, y el número del primero y del último de los instrumentos autorizados y el lugar y día en que lo está cerrando. Miren, esto es bajo una clausura que sea extraordinaria, es decir, que no juntó, posiblemente no juntó los 150 folios. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que algunos folios son de 2 hojitas, 3 hojitas, 4, pero hay folios o hay escrituras que tienen hasta 25 hojas. Imagínense hacer un protocolo, en este caso una escritura de 25, 30 hojas, o sea, es bastante información. Y posiblemente este protocolo o este libro de este protocolo que abrió, pues esté excesivo de escrituras o de instrumentos. Entonces, bajo esa situación, el notario puede dar por cerrado, por clausurado
este protocolo, porque, bueno, pues amerita ese cierre, en el cual él deberá asentar precisamente esta razón en el que él mismo dice, ¿sabes qué? Se está cerrando bajo estas circunstancias para evitar cualquier confusión, situación, etc., etc., para lo cual se dejan sin utilizar tales, ¿sale? Tales folios, de esos 150, cuáles sí se ocupó y cuáles no se ocupó, ¿sale? Esto para darle como esa certeza, esa validez a ese protocolo que por su carga excesiva, pues es bastante. Y dirán ustedes, profesor, ¿pero cuáles puedan ser? Bueno, una de las escrituras más grandes son las de Infonavit. No, Infonavit te saca 30 hojas, no tengo por aquí, no las tengo aquí, las tengo acá en la unidad. Una escritura de Infonavit tiene 56 hojas. ¿Por qué? No lo sé. Si tú puedes leerlas, es darle todo este sustento. El notario le tuvo que dar todo ese sustento de cómo se originó la propiedad, cómo la justificaron, cómo es que la están negociando, cómo está, se le vendió. Infonavit la compra, Infonavit diseña, amplía. No, un relajo. 25 hojas, imagínense. Y me quedo corto, hay más. Asimismo, pues el notario también, por ejemplo, cuando vaya a crear una empresa y la empresa tiene que tener cláusulas específicas, esenciales, imagínense una escritura o una escritura de una empresa que tenga hasta 50 hojas. Entonces, imagínense todo lo que tiene que hacer el notario cuando pues tenga que encuadernar un libro, un protocolo, y que entonces pues deba de ser pues muy complejo. Entonces ahí es cuando el notario diría, ¿sabes qué? Mira, vamos a dar por clausurado este protocolo, ya no se puede hacer otra cosa, entonces vamos a dejar inutilizados porque no se utilizaron tales folios, pero tienen que estar ahí junto con los demás, porque para evitar cualquier circunstancia que se pueda realizar, bueno, pues evitar esa parte. Esto en cuanto a esa situación, precisamente para eso, ¿no? Evitar cualquier circunstancia. La razón se asentará en hoja blanca, que se encuadernará al final del volumen y será autorizada con su firma y sello. Además, se inutilizarán por medio de líneas diagonales los folios en blanco, porque precisamente para evitar que alguien se los ocupe o él mismo pueda llegar a ocuparlos. En los libros electrónicos, la razón de cierre se hará en un folio electrónico con las mismas características que su contraparte física. Es exactamente lo mismo. Esto precisamente para evitar esa mal utilización de una persona ahí en la notaría o de él mismo que quisiera pues, volver a ocupar. Y dice el artículo 74. Cuando un notario se separe de su notaría por alguna de las causas señaladas en la ley, puede ser un permiso, lo que sea, así como el caso de asociación o reubicación de notarios o permuta o reubicación de notarías, con intervención de un representante de la Secretaría de Justicia y otro del colegio, se asentará la razón de clausura extraordinaria. Entonces, tenemos otro momento, que aquí esta va a ser como pregunta de examen, otro momento por el que en el caso de que el notario pida licencia, se vaya de vacaciones, vaya a permutar, se vaya a asociar, se vaya a permutar o cambiar de residencia, debe de tener esta certificación de cierre o clausura de ese protocolo, para que mientras se establezca en el lugar o bajo la circunstancia que va a consistir, el notario no tenga ninguna responsabilidad, porque entre el traspaso o entre el interinato o sustitución provisional, lo que ustedes quieran, se realice algo en el mismo protocolo que tenía el notario titular del notario interino, y el notario interino hace de la suya, pues ¿a quién le van a echar la culpa? ¿O quién va a tener esa responsabilidad? Por eso es que el notario tiene que cerrar todo cuando tenga que hacer alguna de estas situaciones, ¿sale? Cuando el notario pues tenga que, pues así separarse por cualquier situación, para evitar, pues, fincarle responsabilidad penal, en este caso fiscal, administrativa, al propio notario. Entonces, él se tiene que blindar cerrando o clausurando el protocolo
y lo podrá, bueno, en este caso ya lo inutiliza y cuando regrese o cuando vuelva a funciones, tendrá que abrir uno nuevo. El notario interino, en su caso que vaya a continuar con esta parte, el notario interino tendrá que abrir uno nuevo bajo esta situación, ¿sale? Entonces ahí en este cierre tendrá que anunciar, tendrá que indicar pues todo este trámite, esta tramitología que debe de cumplir el notario y así tratar de evitar lo más posible que pues se le pueda fincar una responsabilidad y bueno, pues imagínense, fíjense que es parte, el notario siempre va a estar velando por su seguridad y siempre va a estar revisando todo, les digo porque yo he ido a trabajar con notarios y no directamente, pero sí yo solicito alguna situación porque pues necesito también la función de un notario. Entonces yo le digo, mira, necesito esto. Ah, ok, ya te voy a asignar tal abogado y con él ya trabaja todo lo que quieras. Entonces ya trabajo con el abogado, bla, 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 y le digo ya al abogado, oye, ya, ¿para cuándo queda? No, pues mira, ya está, pero está con el notario, pero lo tiene que autorizar y lo tiene que validar. Entonces, imagínense, todavía el notario le va a echar su último vistazo y que si algo no está bien, él lo va a mandar revisar nuevamente, precisamente para evitar que el notario tenga alguna responsabilidad, principalmente penal, principalmente. Pero bueno, ¿qué les digo? Dice, el notario suspendido o el que deje de serlo asistirá en su caso a la clausura del protocolo y a la entrega de la notaria, en su caso de que se le haya suspendido o en el caso de que, bueno, pues haya tenido que renunciar o tenga que pedir permiso, bueno, pues el notario tiene que estar ahí precisamente para hacer este trámite, para que el notario ya no pueda hacer nada más de esto, hasta ahí, ya no puede hacer nada más, ninguna actuación más. En los casos de terminación del nombramiento del notario, en tanto no se ha designado otro, la Secretaría remitirá para su guarda al archivo la documentación de la notaría de que se trate, conforme al inventario realizado. Sí, miren, sea por la causa que sea, por muerte, suspensión, revocación de mandato, lo que ustedes quieran, van a mandar a una comisión el colegio y la secretaría, mandan a una comisión que haga todo el inventario, lo inventarían y lo mandan al archivo, para que el notario ya no pueda hacer nada. Imagínense, si no, mira, aquí se va a quedar resguardado, vamos a ver qué podemos hacer y sacar todo lo que podamos, ¿no? No, ya no. El notario ya no puede hacer nada, es más, le quitan su sello, le quitan los folios, le quitan todo para precisamente evitar que el notario pues haga o realice alguna situación maliciosa por tratar de justificar algo. Precisamente, pues por eso es que le están pues deteniendo o suspendido sus funciones. Precisamente para eso es. En los casos de terminación de nombramiento, bueno, esto es en ese caso. El notario que reciba una notaría cuyo titular deje de actuar por cualquiera de las causas establecidas, lo hará por riguroso inventario. Se procederá con los mismos términos cuando un notario reciba su notaría al haber concluido la licencia o suspensión. Entonces, esta parte de las notarías tienen mucha responsabilidad. Imagínense que un notario pues realice por ahí algunas situaciones, por ahí que les voy a empezar a mandar algunas notas, algunas noticias de algunos de aquí del Estado de México que hacen cada cosa, estos notarios, cada cosa que se avientan a hacer y que para eso tienen que tener pues la certeza de lo que están haciendo y que no se van a jugar el puesto o el título de notario por dinero, porque de verdad el notario va a ganar lo que quiera, ¿sale? Siempre y cuando pues sepa trabajarle. Entonces, no se va a jugar por 100,000, 200,000 pesos su puesto, de verdad. Y que muchos han cometido ciertos errores y no han validado ciertas cosas. Y esos errores les pueda perjudicar. Entonces, pues, tengamos ahí esta situación en cuanto a ciertos momentos, ciertos datos. Entonces, por ahí ustedes también visualicen que sí y que no puede hacer el notario. Y muchos dirán, sí, yo te consigo, porque hay muchos notarios fuera del Estado de México, en Hidalgo, en Pachuca,
que les digan, sí, yo tengo un notario que te hace cualquier cosa con un folio atrasado. Les digo, aquí en el Estado de México está bien regulada esta parte. Si el notario no da aviso de que se ocupó, pero después vienen y ponen otra cosa, híjole, el notario casi no hace eso, ¿eh? Por lo menos aquí en el Estado de México ya no está permitido porque tiene que estar dando aviso. Precisamente lo que hemos estado analizando en estas últimas clases es que el notario está súper vigilado. El notario tiene que estar dando aviso de que sí se cerró, no se cerró, cuántos folios, cuántos sí, cuántos no, dando aviso de todo. Esto, miren, si se dan cuenta, todo está pasando a un tribunal, a un tribunal electrónico, pero también a folios electrónicos. En algunos años ya no vamos a necesitar de cosas físicas. Todo va a ser mediante cosas electrónicas. Entonces, así como tenemos la escritura física, ya después ya no va a ser necesario, va a ser electrónica y vas a poder visualizar todo esto de manera electrónica. ¿Para qué? Para evitar todo esto que está sucediendo de que se ocupa, no se ocupa, cómo puede ser, no se puede ser, y que el ya estar en un sistema electrónico, pues ya el sistema se va a blindar, ¿no? Se va a blindar ese sistema y va a decir, ¿sabes qué? Ya no, el notario no puede hacer nada porque ya lo envió, ya no puede modificar nada porque ya está registrado. Ya no puede acceder a una fecha anterior como lo podía hacer en los físicos. Entonces, ir avanzando un poquito en esto de las tecnologías, precisamente para evitar todo esto, para que el notario no tenga que hacer nada de esto, de andar, pues, cerrando el protocolo, cerrando su expediente, para evitar todo esto y que sea electrónico, se le da aviso, se cierra el sistema, ¿sale? Claro, habría que blindar toda esta información sistémica, porque pues todavía existen virus informáticos. Entonces imagínense que le caiga un virus al IFREM electrónico, pues nos meten ciertos problemas a todos, ¿no? Porque pues quedaría ahí en el limbo todas esas inscripciones y sin tener nosotros un respaldo físico por pensar en que todo lo electrónico debiese funcionar pues al 100%. Entonces, bueno, tengamos esta precaución de evitar pues esta situación de pues señalar o pensar en que pues todo está bien, ¿no? En esa parte. En cuanto a la clausura del protocolo que estamos manejando en el reglamento dice, tratándose del protocolo especial y del especial federal, hablando específicamente de estos dos protocolos, el término para la clausura ordinaria será de 3 meses. Entonces, ahí disponemos cuál será el momento exacto para pues la clausura de este protocolo. Entonces, ahí nos dice que será de 3 meses, bueno, dice así, tratándose del protocolo especial y del especial federal, el término para la clausura ordinaria será de 3 meses. ¿Sale? Ahí te están poniendo la excepción, que en su caso son 3 meses, a diferencia del mes que habíamos estado comentando, del ordinario. Este ordinario, pues sí, es de 1 mes, y el especial federal es de 3 meses. Eso es lo que nos indica el reglamento, para tenerlos ahí bien pendientes. En el caso de clausura extraordinaria, se sentará razón con los requisitos que establece el artículo 73 de la ley, excepciones que pasaron. Bueno, en este caso habría que analizar qué instrumentos, qué escrituras, qué actos sí pasaron y cuáles no pasaron. Esto para tener esa certificación, esa validez, y que para evitar que ese acto pues se tenga por válido. Entonces, una cosa es que se haya hecho un instrumento y una cosa es que se haya validado, porque si no se inscribió esa escritura, pues refiere que tiene algún problema en cuanto a o los pasos que para que se puedan dar validez, posiblemente pues no se validaron todos, por decirlo así. La entrega-recepción de la notaría se hará mediante el acta que conste que en los volúmenes en uso ordinario, especial y en su caso especial federal y libro de cotejos, se asentó la razón de clausura del inventario del protocolo que existe en la notaría,
Los expedientes judiciales que obren en poder del notario, depositados y en general la documentación que obre en la notaría. Todo se tiene que inventariar, todo, jóvenes, todo se tiene que inventariar. Entonces, bajo esta situación, pues imagínense, cuando le quiten la lotería, pues tiene que tener todo, ¿sale? El acta que se levante por la clausura extraordinaria o entrega-recepción de una notaría será firmada por los interesados, así como por los representantes de la consejería y del colegio a quienes se entregará un tanto de la misma. Esto es normalmente cuando llegan y le van a tocar, o que el notario falleció, para evitar que no se haga mal uso de nada. Sí llegan con todo, hasta de sorpresa. Así llegan, a ver, notaría tal, venimos a hacer una intervención. Se les llega, ¿no? Sin aviso, sin nada, así como llegar ahorita a sus casas y vengo al embargo. El notario sufre de eso, pero no es que sufra, sino y que por eso le pueden caer en esta clausura, porque no puede continuar haciendo absolutamente nada. Ahí, para que vayan ustedes viendo. En caso de muerte del notario, los bienes, documentos y valores de su propiedad, previo inventario, quedarán bajo resguardo y custodia de la familia. La documentación que corresponda a la notaría será remitida al archivo por la consejería, en un término no mayor al señalado en el artículo 37. O sea, un mes. Nada más tiene un mes. El colegio y la Secretaría de Justicia tiene un mes para mandar todo lo tiene que mandar. Esto para que le siga dando, pues, esa activación, el archivo a cambio, el encargado, en este caso encargada del Archivo General de Notarías, tiene esa función de continuar con todos esos trámites que tenía pendientes esa notaría, siempre y cuando tengan esa validez. Y si la consejería tiene conocimiento de que existen impuestos y derechos no pagados, dará aviso al consejo, quien tomará las medidas pertinentes para pagar conforme al procedimiento previo en este ordenamiento. ¿Sale? Entonces, ahí nosotros tenemos que verificar qué pasó con los impuestos. Miren, ¿cuál es esa situación? El notario, para que pueda darle esa autorización o validez de una escritura, este notario tiene, uno, que exentar el impuesto al IVA o al ISR, que se refiere en cuanto a una compraventa, porque el notario es quien tiene que retener y tiene que enterar este impuesto. ¿Sí? Así como lo escuchan. De retener y de pagar el impuesto al SAT. ¿Y qué pasa si el notario no pagó? Bueno, pues dice, la consejería tiene conocimiento de que existen impuestos y derechos no pagados, dará aviso al colegio, medidas pertinentes para hacer efectiva la garantía, conforme al procedimiento previsto en este ordenamiento. Hay que analizar qué va a pasar. Y sí hay algunos notarios que no le dan esa validez porque no han enterado, no han pagado esos impuestos. Como no los han pagado, pues no hacen el acto jurídico. Entonces, ahí es donde se va a detener esta situación. Entonces, tengamos esa opción en cuanto a nosotros estar pendientes como abogados del trámite que estamos llevando con un notario, con una notaría, para evitar cualquier sorpresa, porque se puede, y nos hemos llevado varias, ¿sale? Porque pues sí se han revocado un mandato a muchos notarios, precisamente por esto, precisamente por esta situación, de que no pagan los impuestos, o no enteran, o no hacen bien su chamba, y se tardan con las escrituras, y ahí hay ya toda una sorpresa, y que después ya no saben ni qué hacer, ¿sale? Esta situación, ¿sale? Jóvenes, hasta aquí.
el silencio lo tomo como una respuesta tácita. No, licenciado. Ya sabemos, ¿no? En caso de clausura es por algo ordinario, ¿sale? Porque esté sobresaturado el protocolo, o porque se vaya a revocar, o porque se tenga que, se haya muerto el notario, o por que haya pedido licencia, o haya pedido alguna situación ahí, para evitar que se mal use esa información, pues aquí, algo así como borrón, y en caso de que regrese, cuenta nueva, ¿sale? Esto para evitar esa circunstancia. Entonces, continuando, vamos a ver documentos notariales, supuestos documentos, el notario pues puede expedir, o que el notario pues tiene esta facultad el primer documento notarial, perdón, son las... Este es el primer documento notarial, y que es para lo que vamos a ocupar, ¿no? El notario casi siempre dicen, escrituras lo asociamos con notario. Notario hace escrituras, nada más. Eso es lo que nosotros creemos que es lo único que hace el notario. Dice notario, escrituras. O decimos, ¿tienes tu escritura? Esa es la que nos dio el notario. ¿Qué es una escritura, jóvenes? La escritura, de acuerdo al artículo de la ley del notario, dice que es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo físico o electrónico para hacer constar uno o más actos jurídicos autorizados con firma autógrafa o electrónica y su sello. Y ahora holograma también, ¿no? Esto para darle más importancia. Pero bueno, la ley únicamente nos dice que es esto, ¿sale? Una escritura es ese documento original que el notario está asentando en el protocolo físico o electrónico, en el que hizo constar uno y que los autorizó con su firma y con su sello. Eso es una escritura. Eso lo dice el artículo 78 de la ley del notariado para nuestro Estado de México. Pero dice también así. No. Dice, se entenderá también como escritura, ¿sale? Ahí abajo está. Entonces, no solamente escritura es ese documento original, también se entenderán como escrituras esas actas que contengan un extracto con los elementos personales y materiales del documento en que se consigne un contrato o actos jurídicos, siempre que esté firmada en por quienes le intervienen y por el notario, quien además pondrá el sello, señalará el número de hojas de que se compone, así como la relación completa de sus anexos que se agregarán al apéndice, y reunida los demás requisitos que señale la ley. ¿Sale? Entonces, la escritura, vamos a decir que no solamente va a ser ese documento original que hace, sino que la escritura se compone de su apéndice, que es todo el soporte que va a formar precisamente esta escritura. Si ustedes han visto la escritura de su casa, de sus papás, o de su casa de ustedes, se podrán percibir que la escritura no solamente cuando se la entrega ya el notario y te dice, mira, ya está inscrita, ya está validada, ya tiene la certificación, ya se pagaron sus impuestos, ya tiene todo. Cuando el notario ahora sí le hace entrega el notario al cliente, en este caso al usuario, al dueño, le va a decir, señor, aquí está su escritura. Entonces la escritura, pues no solamente se compone del documento que el notario hizo, no. La escritura se compone de todo ese legajo de elementos en originales en que se está sustentando esa acta, que puede ser la escritura anterior, puede ser los pagos de predio o de servicios, predio y agua, el traslado de dominio, que esté en original ese traslado de dominio,
o bueno, en su hoja original, que diga el propietario. El pago de derechos o los recibos del pago de derechos, el pago de impuestos, todos los legajos, las credenciales del lector en que intervinieron, todos estos documentos forman parte de la escritura, ¿sale? No solamente es el documento de principio a fin de la escritura, no, tiene que componerse de todos los elementos con que el notario haya hecho valer esa actuación, ¿sale? Para, pues, tener esa certificación, esa certeza de los documentos que contiene esa escritura. Y que si nosotros nos vamos a solicitar esa escritura o este instrumento, nos darán el instrumento y que si nosotros queremos copia certificada de todos esos documentos que se ocuparon para esta escritura, están en el apéndice. Entonces, en cualquier momento nosotros podremos solicitar, pues, esta situación, ¿sale? Y que podamos, y que el notario o el archivo tenga todos estos documentos precisamente para, pues, dar esa validez o para validar nosotros que efectivamente se llevó a cabo conforme a derecho, ¿sale? Ahí. Ahora, estas escrituras deben de tener, pues, cierta formalidad. La solemnidad, acuérdense que la solemnidad es el hecho por el cual el notario haya dado esa validez. Esa es la solemnidad. La formalidad es que deba de tener ciertos requisitos el llenado o la formación de esta acta. ¿Cuáles son? Bueno, de acuerdo al artículo 79 de la ley del notario, dice que se sujetará a estas formalidades. Primero, se hará en idioma español para evitar cualquier mal intención o mal información. Todas las escrituras, todas se deben de llenar o se deben de hacer en idioma español, ¿sale? 2, con letra clara. Bueno, hoy ya esta disposición de la letra clara creo que debería de dejar pasar. Bueno, ¿por qué? Porque ahora pues todo es a través de la computadora, una impresión. Esta disposición venía porque recuerden que los notarios pues eran los escribanos, y los escribanos precisamente por esta designación era porque todo lo escribían. Y bueno, pues imagínense al notario escribiendo en manuscrita y que no se le entendiera lo que estaba diciendo, o lo que estaba narrando, o lo que estaba ahí formalizando. Para evitar esta situación, precisamente venía esto descrito aquí, con letra clara. Esto ya, definitivamente hoy con las impresiones, con el uso de las tecnologías de la información, pues esto se ha superado. Ya no hay ningún problema. 3, sin abreviaturas. También, si van a poner AF, tiene que poner avenida. Calle, en vez de poner la CEP, tiene que poner calle. Si va a poner, le ponen señor, le ponen luego SR, no, pónganle señor, pónganle ciudadano, ¿sale? Para evitar cualquier situación que pudiese disponer la ley. Ni guarismos. Bueno, ¿qué es un guarismo? ¿Ustedes saben lo que es un guarismo? No. No, licenciado. El guarismo es un signo gráfico simple que expresa un número en un sistema de numeración. Pueden combinarse para presentar una cantidad. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaron Teoría General del Proceso les dijeron que que las fechas y cantidades se escribieran en letras? Sí. Pues el notario Ok. lo mismo. El notario tiene que hacer exactamente lo mismo. El notario no puede escribir, cuando hable de cantidades y fechas y números, tiene que escribir en letra para evitar alguna confusión de que dijeran, no sé, es que es 1, pero era 7 o era 7 y es 1, ¿no? O el que se puede cambiar es el 6 y lo pueden cambiar a 8,
o el 9 lo pueden cambiar a 8. Entonces, para evitar algunas confusiones ahí medio raras, tiene que escribir con número y letra, para evitar eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí en el ejemplo que yo les pongo con mi cédula, pone el número de mi cédula, pero le pone los números consecutivos. No le pone 3.087.000, no, dispone así, 7, 3, 4, 4, 1, 3, para evitar cualquier confusión. Dice también, salvo en el caso de transcripción literal o el uso de modismos. Bueno, aquí luego a veces en ocasiones, cuando una escritura anterior y para darle esa certeza, debiese de ocupar lo que dice textual, por eso dice, salvo de transcripción literal. Entonces, cuando está usando una transcripción literal que en una escritura anterior y que no se manejaba o no se formaba esto, y la está transcribiendo para evitar confusión, la tiene que transcribir tal cual. ¿Sale? O modismos. Bueno, el modismo es cuando ocupamos alguna palabra o ocupamos una expresión con la lengua, ¿no? O sea, cuando decimos algún, no sé, por ejemplo, que nosotros decimos de chilango o decimos así, eso es un modismo, ¿no? Entonces, cuando se ocupe y que la escritura en algún acto deba de tener esa frase, el notario tiene que ocuparla, sí, literal, precisamente porque está dando una certeza a lo que dice o lo que va a hacer, para darle como esa ligadura entre lo que está, lo anterior y lo nuevo. Para cambiar alguna situación, pues tiene que ocupar ese modismo. Salvo. Si no, sin abreviaturas y sin guarismos, por favor. Tratándose de números, las cifras se mencionarán también con letra. Bueno, eso creo que no debe de haber ningún problema. Siguiente. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, sí, también puede haber que algún testamento, alguna acta que esté en otro idioma. Bueno, el notario tiene que hacer esta traducción por perito autorizado, ¿sale? Y que en caso de que el notario sepa el idioma, pues no necesariamente deba de utilizar un traductor, porque bueno, pues el notario mismo está certificando lo que dice ese documento para transcribirlo al español, bueno, en esa traducción. Para que el notario le dé validez en el caso de esa transcripción, el notario tiene que agregar al apéndice, ¿sale?, el original y copia cotejada del documento con su respectiva traducción. Esto, bueno, pues para continuarle con esa antecedente y que no vaya a existir ninguna duda. Entonces, el notario tiene que darle validez en el apéndice, si en el caso de que se haya ingresado algún documento en otro idioma, se tiene que agregar la traducción. Y se tiene que agregar en el apéndice para darle, pues, como esa certeza, ¿no? Por decirlo mediante este dato. Siguiente. 2. Y ahí ya vengo con ejemplos. Los espacios en blanco o huecos se cubrirán con líneas horizontales de tinta o con guiones continuos, al igual que los espacios en blanco existentes entre el final del texto y las firmas. Y ahí están los ejemplos. El notario no puede dejar espacios en blanco para evitar precisamente que alguien transcriba o reescriba algo. Es decir, que después de lo que dice y se pone un guión, lo que dice después ya no tiene ninguna validez. Entonces, ahí está. El ejemplo son estos guiones continuos, ¿sale? Que es lo que casi siempre se pone, o lo que las escrituras siempre ponen. Eso para evitar que alguien transcriba. Siguiente. Las palabras
letras o signos que se hayan de testar se cruzarán con una línea horizontal que las deje legibles, pudiendo entrerenglonarse o lo que deba agregar. Bueno, esta idea viene precisamente de las actas o de las escrituras que se hacían a mano o se hacían en máquina. Como había errores o que el notario identificaba que había un error, el notario podía testar. ¿Qué significa testar, jóvenes? El testar en materia de escritura es poner esta línea así como se las puse en ese párrafo, que deja ver lo que dice anterior. Entonces, si van ustedes a testar, por favor, única y exclusivamente con una línea. Nada más. No borrar todo, ¿no? No vayan a cometer ese error de eliminar o de poner una línea negra. No bórrale todo, no. Nada más es para saber que eso no vale. Exclusivo. Dice, al final del texto de la escritura se salvarán con la mención del número de palabras, letras o signos testados o entrerenglonados y se hará constar que lo primero no vale y lo segundo sí. Entonces, quitan eso, me equivoqué, entre un rengloncito pongo lo que vaya yo a querer decir y al final debo de decir que en tal foja, en tal texto, esto no sirve lo que está testado y lo que sirve es lo que está a continuación o lo que se dijo en ese momento, no sé. Esto para evitar confusiones. Hoy, con este avance de la tecnología, la verdad es que el notario, pues si se equivocó, lo que va a hacer únicamente va a ser modificar y volver a imprimir. Nada más. Eso es lo que va a hacer el notario. Ya no existen ninguna escrituras que estén testadas, por lo menos desde que ya se ocupan las computadoras y se puede cambiar, modificar todo, pues ya no hace falta de esto. Pero en caso de que exista esta situación, se puede hacer. Existe este dato de que se podría, en su caso, lograr hacer. Entonces, ¿dudas aquí con este pedacito de indicación? No. Otra formalidad. Llevará al inicio de cada escritura el número de notario, los actos que se consignen y los nombres de los otorgantes. Esto ya lo habíamos leído de una escritura y específicamente cuando se inicia la escritura, se inicia con el número de la notaría, ¿sale? Con los actos que se consignan y los nombres que se están, los nombres que intervienen, ¿sale? Además, viene el número de la escritura, el folio, la fecha de inscripción, pero bueno, solicita como formalidad exigida por la ley, por lo menos esto, por lo menos. En el proemio, ya aquí en el punto 6, te dice que debes de expresar en el proemio el lugar y fecha, en su caso la hora en que se asiente la escritura. Acuérdense, se está asentando en tal folio, en tal volumen, de tal protocolo, ¿no? Se debe de especificar con fechas y lugares, ¿sale? También el nombre y apellido del notario, también especificación. 2, el número de la notaría a su cargo. 3, los nombres y apellidos que comparecen y el actos que consignen. Entonces ahí ya te dice que si no pones proemio, lo debes de agregar, ¿sale? Por si se te había olvidado. Siguiente, 7, resumirá los antecedentes del acto. Yo prefiero que no se resuman, sino que estén bien precisos, pero, por ejemplo, si la escritura se va a validar, si la escritura se va a validar con un poder, con un contrato de compraventa, con algo, se puede decir
que los antecedentes se validan en el contrato que se tiene a la vista y que está dentro del apéndice de la presente. Entonces, ya con eso se resume. ¿Para qué volver a transcribir si allá en el contrato de compraventa se dice, pues, quiénes intervienen, o en el poder, o en lo que sea, ¿sale? Pero preferentemente los notarios van a describir todos los antecedentes. Así se lleven 2, 3 hojas, tienen que estar descritos todos los antecedentes. Evitar cualquier situación. Y además de tener todos estos antecedentes, certificará de haber tenido a la vista todos estos documentos originales que se hayan presentado para la formación de la escritura. Entonces, una cosa es que yo presente los datos y otra cosa es que sí deban de estar certificados que se presentaron a la vista del notario todos los documentos que se necesitaron para formar la escritura. Deba de estar certificada. ¿Sale? En el caso de inmuebles, de bienes inmuebles, las casas, terrenos, propiedades, todo lo que sea inamovible, que esté adherido al piso, según el Código Civil, relacionará cuando menos el último título de propiedad y en su caso citará los datos de su inscripción registral. Entonces, cuando hablemos y que se vayan a inscribir propiedades de inmuebles, tiene que estar esta certificación de que existe una escritura, de que está el nombre de tal persona que se tuvo a la vista, o en su defecto, por lo menos el certificado de inscripción. Y este certificado de inscripción, pues refiere precisamente dónde, en qué fecha y cuándo fueron inscritas. Entonces, ya por lo menos se tienen estos datos. Y determinará su naturaleza, ubicación, superficie, coordenadas y linderos cuando sea posible. Esto es obligatorio, ¿eh? Para que el registrador, que ya veremos en el siguiente parcial, cuando el registrador quiera precisamente registrarlo, pues tenga una similitud en lo que el antecedente con lo nuevo y no tenga problemas de inscripción. ¿Sale? También no deberá modificarse en una escritura la descripción de un inmueble, si con esta se incrementa el área de su antecedente de propiedad. La adición podrá ser hecha si se funda en resolución judicial o administrativa de la que así se desprende. Pues, por ejemplo, yo voy a escriturar un inmueble, pero físicamente ya es más grande. Físicamente, no sé qué pasó, su señoría, pero mi casa ya está más grande. Y el antecedente de la escritura anterior, refiere que es más pequeña, pero físicamente la propiedad, pues es más grande. Entonces, fíjense, el notario no puede decir que la propiedad creció. No, imagínense, habría un problema. No puede decir eso, el notario no puede decir, pues, ¿qué crees que mira? El antecedente anterior, la propiedad es de 100 metros cuadrados y en la escritura actual es de 110 o de 150. No, ¿de dónde te estás sacando? No, dime dónde o por qué está creciendo. Posiblemente adquiriste otra, entonces el antecedente refiere que estás haciendo una fusión de dos propiedades. Y tenemos que dar ese antecedente, ese dato a el archivo para que busque y entonces se fusionen estas dos propiedades. No puedes decir que pues de la noche a la mañana creció tu propiedad, ¿sale? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí de una propiedad que andan vendiendo y que no pueden vender o que no quieren vender, precisamente porque la escritura únicamente refiere, creo que son 500 o 600 metros cuadrados. Pero, ¿qué creen? Esa propiedad pasaba un canal de riego, pues ahí en la mera, entre las dos propiedades, dice el derecho agrario que pues la zanja de riego pues no es de nadie, es de propiedad de la nación.
pero pues sabemos que nosotros ya casi no tenemos zanjas de riego. Entonces, esa zanja de riego se quedó ahí, vendió el vecino de enfrente y el nuevo propietario dijo, no, pues a mí no me sirve la zanja, de hecho ni está dentro de mi título, ¿no? O sea, no pertenece a nadie. El nuevo propietario que compró el del otro lado, pues dijo, bueno, pues ya tengo zanja, ¿no? Porque la propiedad del vecino está allá, la zanja está seca, entonces puedo yo ocupar hasta allá. Entonces, cuando hacen el cálculo de la zanja, como es muy amplia la propiedad, la escritura avala únicamente como 800 metros cuadrados, pero físicamente son 950, o sea, son 150 metros cuadrados más, y la propietaria vende por metro cuadrado de los 850. Entonces el comprador dijo, no, yo nada más te puedo pagar tanto porque en tu escritura dice tanto. Sí, pero físicamente hay más. Y bueno, preguntando, los vecinos dijeron, bueno, sí hay más, pero de esta propiedad nunca va a haber escritura porque era una zanja. Y es una zanja amplia. Entonces, pues se tienen estos datos en cuanto a que no se le puede hacer nada, porque no vas a tener escritura de algo que no existe, ¿no? Físicamente sí, pero no hay escritura de eso. Entonces tú no puedes acceder a una escritura de algo que no puede ser. El registro va a decir no se puede escriturar porque no corresponde la propiedad que dice con la propiedad que existe. Entonces, ahí vas a tener esa complicación. Entonces, ahí, para que le piensen, ¿no? No vayan a hacer que hay cualquier situación, salvo que se vaya a usucapir o se vaya a hacer algo, entonces, bajo esa circunstancia, el notario sí pueda describir que esa zanja, pues al no ser utilizada, se adjudicó por utilización o por cualquier otra situación, entonces puede hacer que el notario describe esta situación y bueno, pues ahora sí en la escritura ya pueda venir y en el registro pues ya puedan describir que efectivamente pues es parte ya de la propiedad. Puede ser, puede, ¿sale? Habría que analizar si es posible con el notario y además con el registrador, porque el registrador va a decir, no, momento, no puede ser, ¿sale? Cualquier error aritmético de transcripción, bueno, porque existe que pueda el registro diga una cosa y la escritura diga otra cosa, y el notario piense otra cosa, ¿no? Entonces, este error aritmético que conste en instrumento o en asiento registral podrá aclararse por la parte interesada en la escritura. Bueno, aquí sí. Es que fíjate que no eran 5 metros, eran 5.1 metros. Ah, bueno. Se tiene que especificar que eran 5.1 metros. Todo, todo se tiene que, pues, ahí especificar. Al citar un instrumento otorgado ante otro notario, expresará el nombre de este y el número de la notaría que corresponde, así como su número y fecha y en su caso los datos de inscripción registral. Sí, acuérdense que el notario, pues, puede inscribir cualquier tema o cualquier tipo de escritura, el notario. Pero, ¿qué pasa si va a hacer referencia a otro instrumento de otra notaría? Bueno, en ese caso, pues el notario tiene que describir cuál es el sustento legal bajo el cual él está haciendo esa escritura. Entonces tiene que anotar en su nueva escritura que está tomando antecedentes de otro notario, de otra escritura de otro notario, ¿sale? Para tener esa ligadura. En las protocolizaciones de actas de asamblea de personas morales, hablamos también que se pueden escriturar como una persona moral, ¿no? No solamente una escritura. Cuando hablamos de una protocolización de una asamblea, se debe de especificar o se deben de relacionar estos antecedentes necesarios para acreditar su constitución. ¿Sí? No podemos decir, es que ahora ya se cambiaron los miembros de la junta o la mesa directiva o cualquier situación de este tipo. Bajo esa situación, el notario debe de asentar en la protocolización de esta acta, tiene que establecer cuándo fue creada y cómo es que fue cambiada o modificada, ¿sale? Esto precisamente para la validez y eficacia de estos acuerdos tomados
de conformidad al régimen legal y sus estatutos, ¿no? Por ejemplo, estas asociaciones civiles que cambian mesa directiva cada 6 o cada 5 años o cada 3 años, tiene que tener estas protocolizaciones en las mesas directivas. Siempre, 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 siempre. 8. Redactará ordenadamente las declaraciones de los comparecientes, ¿sale? Igual, el notario tiene la obligación de mandar citar y cuáles son sus declaraciones de los que estén compareciendo. Bueno, pues deba de estar específicamente en un orden, ¿sale? Siempre. Que siempre, que serán siempre hechas bajo protesta de decir verdad. Sí, cuando comparezcan tienen que ir ellos, forzosamente. El notario los apercibirá de las penas en que incurren quienes declaren con falsedad. Acuérdense que hoy declarar ante una autoridad es la cárcel. Entonces, ahí ya te dicen. También se redactarán con claridad las cláusulas relativas al acto que se otorgue. Entonces, todas las cláusulas, ya veremos la siguiente sesión, unas cláusulas para analizar cada una de ellas. O vamos a analizar ya una escritura, ya formalmente. Identificando con precisión los bienes que constituyan el objeto material del acto, ¿sale? Ahí precisamente para eso son las cláusulas. Así como también los derechos y obligaciones que se deriven del mismo. Todo esto son cláusulas, ¿no? Para evitar cualquier confusión. En caso de que algún compareciente actúe en representación de otro, el notario observará lo siguiente. Ah, sí, claro, acuérdense que hay representantes reales en cuanto a las personas morales o las físicas con poder. Entonces, tiene que describir todo, ¿eh? Si la representación es de una persona moral, ¿no? Una persona jurídico-colectiva, dejará acreditada la legal constitución de esta, su designación de las facultades de representación suficientes, para lo cual será necesario que el notario realice transcripción textual de los instrumentos. Sí, imagínense que el notario no describa textualmente que esa actuación que está haciendo el apoderado legal no venga en su poder. Entonces, para evitar eso, el notario va a transcribir. A ver, tú, representante legal, tu apoderado, tienes tales funciones, tales se describen en tu poder del acta que se surgió para tu poder. Entonces, sí, tienes esa representación. Para evitar cualquier confusión. Para todo, ¿no? Tener estos datos. Pero si es para persona física, el notario relacionará suficiente el instrumento que contenga el otorgamiento de estas facultades de representación que se osten en favor de quien comparece. Bueno, ahí es más sencillo un poder notarial, porque pues precisamente es sobre funciones de mandato, entonces es más fácil. Ahí, en esa situación va a ser mucho más fácil. Dice, siempre que alguien comparezca a nombre de otro, deberá declarar que sus facultades de representación son suficientes para el acto que comparece, que son tal y como las asentó el notario y que dichas facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna hasta la fecha. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que el notario tiene que asentar todo esto en cuanto a la representación? Porque yo puedo tener un poder, pero ese poder me da las facultades por el tiempo que dice, ¿sale? Pero ¿qué pasará si esa persona que me dio el poder me lo revoca con otro poder, revocándome y dándoselo a alguien más? ¿Y qué pasa si a mí ni siquiera me dice, o yo actúo de mala fe y digo, pues yo tengo mi poder original y ese poder va a servir siempre? Entonces yo voy a vender o voy a hacer una actuación con el notario respecto a mi poder y yo refiero que no me lo han revocado. Y porque el notario me lo va a preguntar, ¿ha sido revocado? No, pues aquí está mi poder. No, yo lo traigo, aquí está. Que pasa mucho, entonces el notario percibe que en tal fecha, aún con poder y demás, pero ¿qué pasa si esa persona que la está representando ese apoderado refiere que esa actuación que el representante o el apoderado hizo ya no tenía facultad? El otorgante tiene que entregar bajo esa situación que ya no tenía ese poder y que se lo revocó con otro poder, ¿no? Con otra escritura. Entonces, esa actuación está malversada. Entonces, si bien es cierto, tiene se llevó a cabo ese acto,
pero posiblemente ese acto es nulo, porque existe un vicio, ¿sale? No tiene los elementos de validez del acto jurídico. Entonces, para eso me va a servir identificar que cuando yo lea la escritura, el que hizo esa actuación tenga ese poder, y que en caso de que se haya revocado, demostrar que se le revocó y que él actuó de mala fe, ¿no? Entonces, tener esta visualización para evitar cualquier situación y no tengamos ningún problema, ¿sale? Esto para entender esta situación y que por eso tenemos que acreditar con el apreciamiento de que sí, con la verdad suficiente, ¿sale? Bien, jóvenes, son las 12:04. Aquí vamos a detener esta clase. ¿Aquí ya termina? 12:10. Sí, 12:10. sí, licenciado. Sí, licenciado. Déjenme dar por terminada esta para poder pasar lista para